Este ejercicio también es de probabilidad axiomática. La única diferencia es que nos están dando valores numéricos para cada una de las probabilidades. O sea, nunca nos dicen el experimento, nunca nos dicen cuántas personas participan, nunca nos dicen el tipo de conjuntos. Simplemente ya nos están dando valores numéricos. Entonces, lo que debo de hacer es nuevamente basarme en nuestras leyes, ya sea usando este formulario donde está el compendio de todas las leyes, o usando este, con el que ustedes se vayan acomodando más. Entonces, la sugerencia para comenzar a resolver estos problemas es revisar cuál de los datos es el que se puede calcular a través de una fórmula. Aquí este no se puede calcular con respecto a una fórmula porque simplemente me está dando la probabilidad de un conjunto, de un evento. Aquí sí hay la posibilidad de una fórmula porque acuérdense que existe la ley de la suma. Entonces la ley de la suma ya es una de las más ocurridas. Está la ley de la suma normal, la ley de la suma para eventos excluyentes, pero siempre vamos a utilizar la normal porque en ningún momento nos están especificando que sea para eventos excluyentes. Entonces comenzaremos por ahí haciendo mención que voy a utilizar la ley de la suma. Al utilizar la ley de la suma, entonces voy a escribir que la probabilidad de A unión B se calcula a través de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Acuérdense que esto también ya se vio en conjuntos y se explicó cómo fue que salía, menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, ya que escribí la ley de la suma, que es de la que voy a partir, realizo una sustitución. Y al hacer la sustitución, sabemos que es reemplazar. Entonces, en lugar de la probabilidad de A unión B, pues escribo el respectivo, que son 11 doceavos. Luego vamos a la siguiente y aquí yo voy a tener que en lugar de la probabilidad de A vamos a escribir el valor respectivo, que son 7 doceavos. También ahí me empiezo a dar cuenta que todo se va a manejar en doceavos. Luego vamos a el siguiente elemento. El siguiente elemento me están diciendo que es la probabilidad de B, pero la probabilidad de B aquí no la conozco, por lo tanto esa no la puedo sustituir y solamente la reescribo. Entonces aquí es más la probabilidad de B y le voy a restar la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección aquí la muestra, pero si se dan cuenta está dado en sextos. Entonces debido a que yo me estoy dando cuenta que está dado en doceavos, y entonces para que eso sea más rápido vamos a utilizar un concepto que se llama múltiplos. Recuerden que los múltiplos nos lo enseñaron en la primaria. En la primaria me decían que el múltiplo es aquel que surge al hacer la multiplicación del numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, para que me quede todo en doceavos, vamos a multiplicar este por 2, multiplicamos este por 2, y entonces ya tenemos el mismo denominador que es doceavos, que obviamente me da simplicidad para poder hacer las operaciones que continúan. Entonces, en lugar de escribir un sexto, aquí escribo 2 doceavos, y entonces me doy cuenta que estamos en el campo de aritmética y al ser el campo de aritmética necesito calcular el valor de la probabilidad. Entonces primeramente vamos a utilizar la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva menciona que, bueno, vamos a ir por otro. Primero utilizamos la ley de la resta. Y la ley de la resta es porque este es positivo, este es negativo. Entonces utilizo la ley de la resta. En la ley de la resta me están indicando que si son números de diferente signo, se deja el signo del mayor, en este caso se deja el signo positivo. Entonces aquí va a quedar un positivo, hago la resta de los dos números y entonces voy a tener un 5 doceavos. Eso es lo que estoy haciendo en el miembro derecho. Pero si me doy cuenta hay un término semejante que está en el miembro izquierdo. Entonces vamos a hacer la operación inversa. Y al hacer la operación inversa, acuérdense que de este lado por la ley de la resta tiene 5 doceavos. Por lo tanto la operación inversa es que reste. Entonces al 11 doceavos le voy a restar 5 doceavos, que otra vez vuelvo a utilizar la ley de la resta. Me queda positivo y hago la resta del 11 y del 5 y me va a quedar 6 doceavos. Entonces voy a tener que 6 doceavos es la probabilidad de B. Acuérdense que no está muy adecuado dejar las incógnitas en el miembro derecho, por lo tanto aplico la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva me menciona que como todo es igual a sí mismo, como cuando veo un espejo, no importa que el espejo lo ponga arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo, de todas maneras es lo mismo. O sea, puede intercambiar la posición del espejo y sigue siendo lo mismo. En otras palabras, puede intercambiar la posición de los términos y sigue siendo lo mismo.
Por lo tanto, escribo probabilidad de B en el miembro izquierdo y si se dan cuenta, lo puedo simplificar porque ambos, tanto el numerador como el denominador, lo puedo dividir entre 6. Entonces vamos a simplificar la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, los dos los divido entre 6 y el resultado va a ser 1/2. Bueno, si ustedes observan, yo en ningún momento leí el inciso A. Simplemente de estos datos me doy cuenta cuál es el que tiene fórmula. Este es el que tenía fórmula. Por eso comienzo por el que tiene fórmula. Y de ahí ya van a empezar a salir los resultados. Precisamente aquí en el inciso A me están preguntando la probabilidad de B. En otras palabras, pues ya acabo de contestar el inciso A sin necesidad de leerlo, ¿no? Esa va a ser una de las características de este tipo de ejercicios con probabilidad axiomática, que me van a estar surgiendo resultados por la misma aplicación de lo que yo estoy haciendo en las leyes. Luego, me voy en el inciso B. El inciso B me están preguntando cuál es la probabilidad de A intersección B complemento. Entonces yo reviso mis leyes de conjuntos o mis leyes de probabilidad, y al revisar las leyes de conjuntos me doy cuenta que está la ley de la resta, que si tengo un conjunto intersección el complemento del otro, lo puedo escribir como una resta, que precisamente es lo que yo tengo en este momento. Así que lo que utilizamos es la ley de la resta, y esa ley de la resta habíamos dicho que es de conjuntos. Entonces la ley de la resta de conjuntos me va a permitir escribir que en lugar de escribir la intersección B, voy a escribir A menos B. En lugar de escribir intersección B, se va a cambiar por el menos B. Eso precisamente me lo permite la ley de la resta de conjuntos. Luego vuelvo a revisar mi formulario y me doy cuenta que también existe la ley de la resta, pero esa ley de la resta no es de conjuntos, sino la ley de la resta de probabilidad, donde me menciona que la probabilidad de A menos B, lo puedo calcular como la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de los dos. También ya habíamos dicho que existe y entonces en la conmutativa, A unión B es lo mismo que B unión A, o A intersección B es lo mismo que B intersección A. Entonces vamos a aplicar, como les había dicho, la ley de la resta, pero esta ley de la resta es de probabilidad, no es de conjuntos. Recuerden, las leyes de conjuntos solamente es en la parte interna del paréntesis, y las leyes de probabilidad me van a permitir calcular a través de operaciones, o sea, me llevan a la aritmética. Esa es la ventaja de una con respecto a la otra. Una me lleva a operaciones en aritmética y la otra solamente es entre paréntesis. Por lo tanto, la probabilidad de A menos B, habíamos mencionado que es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Y con eso ya puedo hacer una sustitución, porque precisamente ya tengo los datos numéricos. En esto no hay datos numéricos, pero aquí ya puedo aplicar datos numéricos. Entonces, las leyes de la probabilidad es para expresarlo a través de operaciones aritméticas, y de una vez ya poder hacer sustituciones. Entonces hago la respectiva sustitución, y al hacer la sustitución, en lugar de escribir la probabilidad de A, pues escribo el valor que me están dando de la probabilidad de A. Habíamos dicho que la probabilidad de A es 7/12, son 7/12, y le voy a restar la probabilidad de la intersección. Ya habíamos dicho que por lo de múltiplos, pues eso es un 2/12. Entonces simplemente ya hago las operaciones. Específicamente sabemos que se va a utilizar la ley de la resta, porque es un número positivo y el otro es negativo. Entonces se deja el signo del número mayor, que en ese caso me doy cuenta que es positivo, y hago la resta de los numeradores. Por lo tanto, el resultado es 5/12. Vamos al siguiente inciso. Del siguiente inciso, otra vez, vamos a escribir lo que me están pidiendo. Y lo que me están pidiendo en el inciso C es la probabilidad de A unión A intersección B. Entonces, lo primero que debo de ver es que de esto no hay dato. Como no hay dato, me voy a las leyes de los conjuntos
para escribir lo que está dentro del paréntesis de una manera diferente. Entonces, cuando me voy a las leyes de conjuntos, resulta que en las leyes de conjuntos existe una ley que es la distributiva. Entonces, la distributiva me dice que si hay una intersección aplicada sobre una unión, pues es la intersección de los primeros dos, que es A y B, unido, que es esta unión, con la intersección de los otros dos. Lo mismo en la unión, es la unión con los dos elementos del paréntesis y la intersección marcando esa distribución. O sea, se distribuye la intersección sobre los elementos que están en el paréntesis o se distribuye la unión sobre los elementos que están en el paréntesis. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley distributiva. La ley distributiva solamente hay de conjuntos, por lo tanto no hay que hacer la especificación. Y entonces vamos a distribuir la unión sobre ambos elementos. Por lo tanto me va a quedar A unión A y esto va a ser intersectado con A unión B. Y entonces otra vez hay que ver qué es lo que se obtiene de cada una de ellas, ¿no? Y entonces busco esta, a qué me da unión A o a qué me da unión B. Entonces me doy cuenta que existe una ley que se llama la ley relacionada al infinito del universo, y entonces me doy cuenta que A unión A es A y que A intersección A es aquí está mal, aquí también debe ser A. A unión A es A y A unión A también es A. Esta la tengo que corregir. Bueno, entonces me doy cuenta que A intersección A sigue siendo, perdón, A unión A sigue siendo A y A intersección A también sigue siendo A. Entonces, utilizando esa ley, que hemos dicho que es la ley relacionada al infinito o al universo, de hecho es la de la idempotencia, luego la corrijo, disculpen. Entonces me va a quedar que esto es la probabilidad de A intersección A unión B. Y entonces observamos que, si ustedes se dan cuenta, esta se parece a esta, porque otra vez necesito aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es distribuir la intersección entre las dos, pero vamos a empezar a dar círculos. Cuando me doy cuenta que esto se vuelve un bucle, o sea que una me lleva a la otra y la otra me lleva de regreso, entonces lo que vamos a utilizar es la ley de la absorción. Y esa ley de la absorción vamos a utilizar los esquemas de conjuntos para poder darnos cuenta que es lo que nosotros tenemos. Entonces va a ser la ley de la absorción. Y la ley de la absorción la vamos a manejar de la siguiente manera. Nosotros dibujamos primeramente en nuestro diagrama de Venn lo que hace referencia al conjunto A. Acordémonos que estamos partiendo de la premisa que son eventos no excluyentes, o sea que la ocurrencia de uno no está inhabilitando, imposibilitando la ocurrencia del otro. Entonces, esta A la simbolizamos asurando, marcando lo que pertenece a A. Vamos a hacerlo de otro color para que sea un poquito más visual. Inclusive, vamos a hacerlo así. Entonces, A es toda esta parte, incluyendo la parte de la intersección. Y también vamos a hacer el diagrama de Venn referido a al otro evento compuesto que tengo marcado, y que ahí me están mencionando que ahora tengo A unión B. Sabemos que A unión B es juntarlos, o sea que es todo. Es todo lo que hay en A, pero también es todo lo que hay en B. Eso precisamente es A unión B. Entonces ahora vamos a ir a la conceptualización, a la definición de lo que es la intersección. La intersección, acuérdense que quiere decir lo que está en los dos. Entonces, en este diagrama que voy a marcar abajo, voy a dibujar lo que está dibujado en el lado izquierdo y lo que está dibujado en el lado derecho. Entonces vámonos por partes. Acuérdense que habíamos dicho que esto se llama la parte de la izquierda, esto se llama la parte que está en medio, esta es la parte de la derecha y esto es lo que está afuera. Entonces, basándonos en esos nombres, entonces yo preguntaría, ¿la parte de la izquierda está dibujada en los dos, en el de la izquierda, en el diagrama de Venn de la izquierda y en el diagrama de la derecha? Y pues me daría cuenta que sí, porque lo estoy viendo visualmente.
Entonces la parte de la izquierda está dibujada en las dos y por eso la dibujo aquí. Luego me voy a lo siguiente. La parte de en medio está dibujado en los dos, pues me doy cuenta que la parte del medio está dibujada en las dos, por lo tanto lo dibujo en mi diagrama resultante. Luego me voy a la parte de la derecha. La parte de la derecha está dibujado en los dos diagramas y pues me doy cuenta que no, en este sí está dibujado y en este no. Por lo tanto, como no está dibujado en los dos, entonces aquí no tengo por qué dibujarla. Y luego me voy a la parte de afuera y pregunto, ¿la parte de afuera está dibujada en las dos? Y pues me daría cuenta que ninguna de las dos está dibujada, por lo tanto no hay que dibujar la parte de afuera. Y entonces ahora sí, con mi definición, acuérdense que es axiomática, son definiciones, entonces yo observo y decido, de acuerdo a la conceptualización, qué es lo que está, cuál es el resultado. En mi último diagrama, qué es lo que está dibujado. Y me doy cuenta entonces que lo único que está dibujado en este diagrama solamente es el conjunto A. Entonces, por la ley de la absorción, me doy cuenta que la probabilidad de A intersección A unión B solamente la puedo escribir como la probabilidad de A. Y entonces, pues ya puedo hacer la sustitución. Y si hago la sustitución, entonces me doy cuenta que la probabilidad de lo que me están preguntando en este inciso C, pues solamente es la probabilidad de A, y la probabilidad de A dijimos que es 7/12. Y ya con eso estoy concluyendo mi inciso C. Bueno, vámonos al inciso D. Y en el inciso D me están preguntando la probabilidad de complemento menos B. Entonces la voy a escribir aquí. En el inciso D, disculpen, en el inciso D me están preguntando cuál es la probabilidad de A complemento menos B. A complemento menos B. Vamos a hacerlo aquí junto para que... disculpen. Entonces, primeramente, vemos lo que tengo en los conjuntos. Y lo que tengo en los conjuntos es un A menos B. Entonces, vemos primeramente lo que hay en nuestro formulario. Y me doy cuenta que al ser un A menos B, yo ya puedo aplicar directamente la ley de la resta. Entonces, la ley de la resta de probabilidad es escribir la probabilidad del primero y réstale la probabilidad de la intersección de los dos. Entonces, vamos a seguir ese esquema. Vamos a utilizar, como les había mencionado, la ley de la resta de conjuntos. Entonces, revisamos si todo completo se puede sustituir con la ley de la probabilidad para ya llevarlo a operaciones y estar en el campo de aritmética. Si no se puede, entonces reviso la parte de adentro para sustituirla de acuerdo con las leyes de conjuntos. Entonces, la primera opción es ver las leyes de probabilidad para ver si esto lo puedo llevar a aritmética. Y si no, entonces solamente reviso lo que está en el interior del paréntesis. Entonces, utilizando la ley de la probabilidad de conjuntos, me dice que esta probabilidad de una resta va a ser la probabilidad del primer conjunto, del primer elemento, y le vamos a restar la probabilidad de la intersección de estos dos. Entonces le resto la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Acuérdense, menos la intersección de estos dos, que solamente es A complemento intersección B. Bueno, y entonces vamos a buscar otra vez si existe alguna ley de probabilidad que me ayude a calcular esto. Entonces reviso la ley de probabilidad y la ley de probabilidad. Resulta que sí hay una ley de probabilidad que hace referencia a los complementos, que precisamente es la ley de la probabilidad del complemento, que me dice que la probabilidad de un complemento es 1 menos la probabilidad de a lo que le estoy calculando el complemento. Entonces vamos a utilizar la ley del complemento, y esa ley del complemento precisamente es una ley de probabilidad, ley del complemento, y aquí estamos escribiendo que es de probabilidad. Por lo tanto, la ley de probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, esto me lleva a una operación, que es lo que yo necesito para poder sustituir los valores numéricos. Ahora, reviso si existe alguna ley de probabilidad que tenga eso. Pero de leyes de probabilidad
les menciono que no hay ninguna que tenga aquí complemento. En ninguna de las leyes de probabilidad hace referencia a complemento. Como no hay ninguna, entonces me voy a la de conjuntos. Y en la de conjuntos sí me doy cuenta que A intersección B complemento me lleva a un A menos B, o al revés. Entonces revisamos qué es lo que tenemos, y si se dan cuenta están al revés, no es lo que yo quiero. Pero sabemos también que existe la ley conmutativa, que tú puedes escribir la intersección primero, escribiendo primero uno y luego el otro, o al revés. Entonces, bajo esa situación, yo puedo utilizar la ley conmutativa de conjuntos, la ley conmutativa de conjuntos, y con la ley conmutativa de conjuntos estoy intercambiando la posición de estos dos. Y una vez que intercambie la posición de esos dos, ya puedo utilizar la ley de la resta, donde esa ley de la resta es de conjuntos. Y entonces, al intercambiarlos, me va a quedar B intersección A complemento, y B intersección A complemento lo puedo intercambiar por la probabilidad de B menos A. Entonces aquí ya podemos escribir que utilizando esos dos conceptos, esas dos leyes, me va a quedar la probabilidad de B menos A. Recuerden, primero hago la conmutativa para intercambiarlos, y ya que los intercambié, aplico la ley de la resta de conjuntos. Bueno, y entonces otra vez, si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya puedo sustituir porque este es un valor numérico, pero aquí todavía no. Entonces vamos a esperarnos, todavía no voy a hacer la sustitución, y lo que voy a hacer es buscar cuál es si hay una ley de probabilidad que me lleve esto a operaciones aritméticas. Y entonces yo tengo que la probabilidad de A menos B se puede calcular como la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos, que fue lo mismo que utilizamos hace un momento. Entonces nuevamente voy a utilizar la ley de la resta, pero esa ley de la resta precisamente es la ley de la resta de probabilidad. Y con la ley de la resta de probabilidad, entonces voy a escribir que esto es 1 menos la probabilidad de A, solamente estoy reescribiendo, pero ahora esta la voy a escribir como, disculpen, aquí hay que agregar un paréntesis porque viene la resta de lo demás, va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Acuérdense que por la propiedad conmutativa estos se pueden intercambiar. Entonces, ya podemos hacer lo referido a la propiedad distributiva, perdón, la propiedad conmutativa. Acuérdense que esto se puede intercambiar y no hay ningún problema. Entonces, primeramente voy a hacer la ley conmutativa que hace referencia conmutativa, que habíamos dicho que es la de conjuntos, y entonces con esa pues ya queda intercambiado y ya podemos hacer la sustitución. Entonces vamos a hacer de una vez la sustitución. Si hago la sustitución, pues el 1 no se puede sustituir, pero acordémonos que todos nuestros datos los teníamos en doceavos. Entonces, como todos lo teníamos en doceavos, es preferible que de una vez ya quede en doceavos. Por lo tanto, voy a expresar en números racionales. Y si expreso en números racionales, sabemos que un entero yo lo puedo expresar como 2 medios, pero también lo puedo expresar como 3 tercios, también lo puedo expresar como 4 cuartos, no importa. Y en este caso también lo puedo expresar como 12 doceavos, que es lo importante para mí, porque todo está en doceavos. Entonces el un entero lo expreso como 12 doceavos, le resto la probabilidad de A habíamos dicho que es 7 doceavos, y luego me doy cuenta que aquí hay una resta que está afectando al primer miembro y al segundo miembro. Por lo tanto, ahí de una vez puedo aplicar un concepto que se llama la propiedad, la ley distributiva, y la ley distributiva menciona que se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos del binomio del sustraendo. Obviamente ahí estamos utilizando la ley de los signos. Entonces me va a quedar menos la probabilidad de B, que ya la puedo sustituir. La probabilidad de B la habíamos calculado, que es 6 doceavos, lo dejo en doceavos, menos 6 doceavos, y luego este menos por este otro menos me da un más, por lo tanto aquí va a ser más la probabilidad de la intersección, y la probabilidad de la intersección habíamos dicho que es 2 doceavos, expresándolo todo en doceavos, y entonces ya con eso me doy cuenta que aquí tengo
la ley de la suma con esos dos porque tienen el mismo signo y también la ley de la suma con estos dos. Entonces si aplico la ley de la suma, porque tiene el mismo signo, este 12 más este 2 me da un 14, eso lo estoy haciendo mentalmente. Por ley de la suma estos signos se conservan, que es el menos, y este 7 más este 6 me da un 13. Por lo tanto, aplicando la ley de la suma y de una vez aplicando la ley de la resta, pues me doy cuenta que el resultado de lo que me están pidiendo en el inciso D es un doceavo. Bueno, vámonos entonces, este fue el inciso D. Vámonos al inciso E. En el inciso E me están diciendo complemento, intersección B, complemento, vamos a escribirlo por acá. El inciso E me están preguntando la probabilidad de A complemento, intersección B, y de todo eso le voy a calcular un complemento. Bueno, otra vez, necesitamos revisar cuáles son las leyes de probabilidad que me pueden llevar a calcular numéricamente. Y entonces nos damos cuenta que existe el complemento. Digamos que es la operación principal porque está abarcando todo el paréntesis. Así que buscamos leyes de la probabilidad y aquí tengo la del complemento. Entonces el complemento es 1 menos lo que yo no quiero, que en este caso es probabilidad de A. Entonces vamos a utilizar la ley del complemento y la ley del complemento entonces me permite que escriba que lo que voy a calcular es 1 menos la probabilidad de A intersección B. Pero acuérdense que esta ya la habíamos estado manejando. Y entonces yo puedo hacer el intercambio. Y si yo hago el intercambio, ese intercambio se llama precisamente la ley conmutativa. Y con la ley conmutativa y hacer yo ya el intercambio, entonces me doy cuenta que es B intersección A complemento. Y por la experiencia que ya tengo, entonces B intersección A complemento es la ley de la resta. Cuando tengo primero uno sin complemento y luego el otro sin complemento. Entonces puedo de una vez, para que no se haga tan tedioso y tan largo el cálculo de las probabilidades, vamos a agregar aquí otro concepto que precisamente es la ley de la resta. Y la ley de la resta, esa ley de la resta es de conjuntos. Y entonces ya utilizando primero la ley conmutativa y luego de la resta de conjuntos, me va a quedar que esto es la probabilidad de B menos A. Y otra vez reviso si esta probabilidad existe como fórmula para poder llevarlo a operaciones. Y por la experiencia que tengo, pues ya sé que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de la primera menos la probabilidad de la intersección de los dos. Por lo tanto, utilizamos la ley de la resta y esa ley de la resta es ley de la resta de probabilidad. Y entonces aquí va a ser el 1 menos paréntesis la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Acuérdense que por la ley conmutativa eso se pueden intercambiar y es lo mismo B intersección A que A intersección B. Y ahora sí, como ya está todo en operaciones, puedo hacer la sustitución. También ya habíamos aprendido que a mí me conviene más expresar en números racionales para que el 1 no me quede con enteros, sino de una vez con números racionales. Y entonces este va a ser 12 doceavos, que es el 1, y le voy a restar, pero de una vez, por la experiencia que tengo, sabemos que podemos aplicar la propiedad distributiva, y la propiedad distributiva me permite que este menos multiplique el primero y multiplique el segundo, obviamente por ley de los signos. Entonces va a ser menos la probabilidad de B. La probabilidad de B es la que había calculado, que dijimos que le íbamos a dejar en doceavos. Entonces esto es menos 6 doceavos. Y este menos por este menos sabemos que me da un más con la propiedad distributiva. Y ahora vamos a escribir la probabilidad de la intersección, donde la intersección habíamos dicho que es 2 doceavos. Y obviamente estoy utilizando nuevamente la propiedad conmutativa, porque es lo mismo B intersección A que intersección B. Le escribo
ley conmutativa. Y entonces, para el siguiente paso, como ya nada más son números racionales, pues tengo que estos dos son positivos, por lo tanto entre esos dos utilizo la ley de la suma, y la ley de la suma entre esos dos se deja el mismo signo, se suman los numeradores y me da un 14, y luego utilizo la ley de la resta, y la ley de la resta es que ahora le resto este 6, entonces si le resto el 6, se deja el signo del mayor, sabemos que el signo del mayor es un positivo, y 14 menos 6 me queda 8 doceavos, pero de una vez, para no estar utilizando más espacio, porque aparte ya no tengo, vamos a simplificar la fracción, y si simplifico la fracción, resulta que ese 8 doceavos, si le obtengo cuarta a los dos, me va a quedar 3 cuartos. Divido entre 4, no es 2, perdón. Divido entre 4, divido entre 4, disculpen, luego el cerebro dice cosas que no deben de ser. Y si divido entre 4, a mí me queda un 2 tercios, que es el resultado del inciso E. Y luego vamos al inciso F, que es B intersección a complemento. Inciso F, vamos a escribirlo por acá, al fin tenemos espacio. El inciso F es la probabilidad de B intersección a complemento, que si ustedes se dan cuenta, eso pues ya resulta repetitivo, porque lo hemos manejado en las otras. Entonces, por la experiencia que tenemos, esto es la ley de la resta de conjuntos. Y la ley de la resta de conjuntos me va a llevar a escribir que esto va a ser la probabilidad del primero menos el segundo. Y de aquí nuevamente, por la experiencia que tenemos, es que voy a utilizar la ley de la resta, pero la ley de la resta ahora es la ley de la resta de probabilidad, para poderlo llevar a números, y llevándolo a números pues ya puedo posteriormente hacer sustituciones. Entonces esto va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Acuérdense que aquí, además de la sustitución, estoy haciendo una ley conmutativa, porque estos se pueden intercambiar de posición. Entonces va a ser la sustitución y también va a ser la ley conmutativa. Y al hacer esos dos conceptos, pues simplemente la probabilidad de B, sabemos que hay que dejarla en doceavos. La probabilidad de B fue 6 doceavos, que fue la primera que calculamos. Y le voy a restar la probabilidad de la intersección, que también al utilizar el concepto de múltiplos, pues sabemos que es 2 doceavos. Vamos a escribir aquí el concepto solamente para que quede plasmado. Aquí utilizo el concepto de múltiplos. Y ya con eso, al tener un número positivo y un número negativo, pues lo que necesitamos utilizar es la ley de la resta. La ley de la resta sabemos que se deja el signo del número mayor, que en este caso es positivo. Luego la resta entre los dos números, y eso me va a quedar un 4 doceavos, donde ese 4 doceavos de una vez puedo simplificar la fracción. Hacemos simplificar la fracción, dividimos entre 4, dividimos entre 4. Y entonces al dividir entre 4, esto me queda que es un tercio. Acuérdense que todos los conceptos que sepamos los tenemos que utilizar para llegar a los resultados adecuados. Bueno, y por último hacemos esta última, que es probabilidad de B menos a complemento, donde pues ya por la experiencia que tenemos sabemos que debemos utilizar otra vez la ley de la resta de probabilidad. Entonces la probabilidad de B menos a complemento, la probabilidad de B, es el inciso G, la probabilidad de A menos B complemento, creo que así era. Sí, pues ya puedo utilizar directamente la ley de la resta. Entonces utilizamos la ley de la resta. Esa ley de la resta sabemos que es la ley de la resta de probabilidad. Y la ley de la resta de probabilidad, acuérdense que menciona que va a ser la probabilidad del primero menos la intersección de los dos. Por lo tanto, aquí vamos a escribir. Entonces, al utilizar la ley de la resta, me va a quedar que es la probabilidad del primero, que es la probabilidad de A, menos la probabilidad de la intersección de los dos. Y la intersección de los dos, tal cual están, es A
intersección B complemento. Y entonces me doy cuenta nuevamente que esto que está aquí es nuevamente la ley de la resta, pero va a ser la ley de la resta de conjuntos. Entonces vamos a utilizar la ley de la resta, pero ahora la ley de la resta está referida a conjuntos. Ley de la resta de conjuntos. Y esto que está aquí, a intersección B complemento, se los muestro, es precisamente A intersección B complemento es A menos B. Entonces, simplemente con el uso ya vamos aprendiéndonos las leyes. Y entonces esto es la probabilidad de A menos, paréntesis, la probabilidad de... todavía aquí lo puedo escribir así. Menos la probabilidad de A menos B. Y entonces nuevamente vuelvo a utilizar la ley de la resta de probabilidad. Entonces usamos la ley de la resta, pero ahora de probabilidad. Fíjense cómo solamente fue utilizar la ley de la resta. Primero en probabilidad, luego en conjuntos y luego otra vez en probabilidad. Y entonces aquí vamos a escribir que esto es la probabilidad de A y le voy a restar la probabilidad de A. Acuérdense que es la del primero menos la intersección de los dos. La ventaja que tenemos es que estos ya son datos que se pueden sustituir. Entonces simplemente pues ya vamos a realizar la sustitución. Y al realizar la sustitución, sabemos que la probabilidad de A, pues ya por ahí la tenemos de dato. Y la probabilidad de A habíamos mencionado que era 7/12. 7/12. Utilizamos la propiedad distributiva. Y entonces vamos a utilizar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva me está mencionando que multiplico este por este, por lo tanto es menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de A, pues ya la hemos escrito hace ratito, que es 7/12. Me doy cuenta que aquí me va a dar 0. Y luego, siguiendo con la propiedad distributiva, resulta que este menos multiplica al otro menos, por lo tanto me da un más. Y es más la probabilidad de A intersección B, donde la probabilidad de intersección B, por el concepto de múltiplos, habíamos dicho que era 2/12. 2/12, aunque aquí no tiene tanto, no tiene caso escribirlo en doceavos, porque pues va a haber una resta que va a dar 0. Entonces aquí sí puedo escribir que es un sexto. No utilizo el concepto de múltiplos y pues solamente utilizo la ley de la resta con los dos anteriores. Y con ley de la resta sabemos que aquí me da 0. Por lo tanto, el resultado del inciso G pues simplemente es un sexto. Entonces, lo importante aquí es que vayamos intercambiando entre las leyes de probabilidad y las leyes de conjuntos. Vuelvo a repetir para aclarar. La ley, bueno, todo comenzó con el dato que tiene fórmula y de ahí pues ya obtuvimos el primer resultado y todo lo demás es ver si la probabilidad tiene una operación, o sea, a través de una ley de probabilidad puede llegar a una operación, y si no, utilizo ley de conjuntos para cambiar lo que está adentro y entonces ahora sí poder aplicar una ley de la probabilidad para llegar a operaciones. Entonces, esa es la estrategia. Primero ver leyes de la probabilidad para llevar operaciones y si no, utilizo ley de conjuntos para cambiar lo que está entre paréntesis.